Entre los pliegues olvidados de la historia bíblica, hay nombres que no solemos pronunciar, nombres antiguos, cargados de oscuridad. No son simples ídolos de piedra ni leyendas exóticas, son dioses falsos, espíritus de engaño, que exigieron sangre, sexo y poder, y que sedujeron incluso al pueblo de Dios. Hoy, muchos creen que la idolatría quedó enterrada en el pasado. Pero ¿y si te dijera que estos dioses todavía están vivos? No en templos antiguos, sino en el corazón humano. Que sus nombres cambiaron, pero su esencia sigue contaminando al mundo, incluso dentro de iglesias. Hoy revelaremos los dioses que Dios más odió y cómo sus formas aún nos rodean. Esto no es solo historia, es una advertencia. 1. Baal, el dios que reemplazó a Dios. Baal era el dios cananeo de la lluvia, la fertilidad y las tormentas, el proveedor de cosechas, el clima divinizado. Pero tras ese disfraz de abundancia, se ocultaba algo siniestro. Su adoración incluía prostitución ritual, bailes frenéticos, cortes en la piel y, en ocasiones, sacrificios humanos. No era espiritualidad, era degradación. Era intercambiar la bendición de Dios por placer, control y sangre. Israel cayó ante Baal. Reyes como Acab lo adoraron. Elías, solo sobre el monte Carmelo, desafió a cientos de falsos profetas para demostrar que solo Jehová es Dios. Baal no ha muerto. Hoy toma forma en el culto al éxito, al control, al yo primero. Promete prosperidad, pero cobra con tu alma. 2. Acera. La sensualidad disfrazada de espiritualidad. Ella era considerada la madre de los dioses, diosa de la fertilidad, la sexualidad y la vida natural. Sus rituales se realizaban en bosques, bajo árboles, con postes sagrados. Una adoración supuestamente conectada con la tierra, pero manchada de impureza. Incluía prostitución sagrada. Sacerdotisas se entregaban sexualmente en nombre de la bendición. El deseo humano convertido en herramienta para obligar a los dioses. ¿Lo peor? El rey Manasés colocó una imagen de Acera dentro del templo de Dios. Idolatría mezclada con adoración. Sensualidad vestida de espiritualidad. ¿Te suena familiar? Hoy no tenemos postes de acera, pero sí tenemos plataformas enteras que promueven una espiritualidad sensorial sin santidad. 3. Moloch, el dios que exigía a tus hijos. Moloch no era una fábula, era una entidad real y tenebrosa que exigía lo más oscuro, niños vivos sacrificados por fuego. Imagina una estatua de metal, con brazos extendidos, ardiente por dentro. En esos brazos eran colocados los niños mientras tambores resonaban para ahogar los gritos. Era culto, era brutalidad. Y lo más espantoso, Israel participó de esto. Reyes como Acaz ofrecieron a sus propios hijos a Moloch, y Dios dijo, eso jamás lo ordené, ni siquiera lo pensé. Hoy, quizás, no encendemos hornos, pero entregamos a nuestros hijos al altar del entretenimiento, del relativismo, del abandono espiritual. Moloch sigue cobrando generaciones con otro rostro. 4. Dagón. El dios pescado que cayó ante el arca. Dagón era el dios de los filisteos, mitad pez, mitad hombre. Señor del grano, símbolo de prosperidad nacional. Pero cuando los filisteos capturaron el arca del pacto, la colocaron como trofeo en el templo de Dagón, y al día siguiente, Dagón estaba postrado ante el arca. Dios humilló a Dagón en su propio templo, y años después, lo destruyó con las manos de un ciego. Sansón, traicionado y encadenado, derribó la estructura entera, y con ella al ídolo y a sus adoradores. Dios no compite con falsos dioses, Él los destruye, porque ningún sistema, nación o símbolo que lo reemplace quedará en pie. 5. El becerro de oro, el ídolo fabricado por los que conocían a Dios, este no fue hecho por paganos.
Fue construido por el mismo pueblo que había visto el mar abrirse. Mientras Moisés recibía los mandamientos, abajo el pueblo fundía oro y moldeaba un becerro. Este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto. ¿La ironía? Mientras Dios escribía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Su pueblo ya los tenía. Hoy, el becerro brilla distinto, pero sigue siendo una creación humana que sustituye la gloria divina por comodidad, tradición o emoción. Estos no son cuentos antiguos, son espejos, dioses que aún existen con nuevos nombres, nuevas formas, nuevos templos, incluso en el corazón de los creyentes. El pecado no cambia, solo se disfraza. Y si no los identificamos, terminaremos adorando lo que Dios aborrece y creyendo que seguimos sirviéndolo a Él. Pero esto apenas comienza. En la segunda parte veremos más dioses ocultos, incluso algunos que han entrado en las iglesias sin que nadie los cuestione. ¿Estás listo para seguir desenmascarando la oscuridad? Los ídolos antiguos no murieron, solo cambiaron de forma. Y en esta segunda parte, nos adentramos en los falsos dioses más oscuros, más perturbadores y más peligrosamente presentes, porque algunos de ellos ya están dentro del templo. 6. Neustán, el símbolo que se convirtió en ídolo. Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, y quien la mirara con fe sería sanado del veneno mortal. Era una señal de salvación, una sombra de Cristo, levantado para sanar lo que el veneno del pecado había corrompido. Pero los siglos pasaron, y lo que era un símbolo santo se volvió un objeto de adoración. El pueblo quemaba incienso ante la serpiente. La había convertido en un amuleto, en una figura de poder espiritual, y no en un recordatorio de fe y humildad. Tuvo que venir el rey Ezequías, romperla en pedazos y decir: Neustán solo es un pedazo de bronce. ¿Cuántos Neustán modernos existen hoy? Cruces, símbolos, reliquias, incluso canciones o líderes espirituales que se vuelven intocables. Lo que fue medio, ahora es centro. Y Dios dice: destrúyelo, vuelve a mí. 7. Beelzebú, señor de las moscas y símbolo de blasfemia. Beelzebú, señor de las moscas, era un dios adorado en Ecrón, vinculado con la enfermedad, la corrupción y la decadencia, pero con los siglos, su nombre se convirtió en sinónimo del mismo príncipe de los demonios. En el Nuevo Testamento, los fariseos acusan a Jesús de echar fuera demonios con el poder de Beelzebú, una acusación tan grave que Jesús responde con una advertencia estremecedora: el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Llamar obra del Espíritu algo satánico, eso fue lo que hicieron. Ver a Dios moverse y atribuírselo al infierno. Beelzebú representa eso, la ceguera religiosa que ve la gloria y la llama herejía. Y hoy, aún hay quienes, desde púlpitos, desprecian lo que no entienden y se burlan de lo que no controlan. 8. Quemos, el dios de los sacrificios desesperados. Quemos era el dios de los moabitas, un dios de guerra y de sangre. En 2 Reyes 3, el rey de Moab, desesperado, sube al muro de su ciudad y sacrifica a su hijo primogénito ante toda la nación. Un acto atroz, un grito al cielo que no obtuvo respuesta. Quemos representa ese espíritu religioso que exige sacrificios humanos para obtener poder. Y aunque hoy no se matan hijos en altares, sí se sacrifican familias, principios, integridad, por mantener ministerios, posiciones o reputaciones, el precio más alto para un Dios que nunca responde. 9. Tamuz,
Lágrimas por un Dios muerto. En Ezequiel 8, Dios le muestra a su profeta algo espantoso. Mujeres en el templo llorando por Tamuz, un dios pagano que moría cada año en el invierno y resucitaba en primavera. Un ciclo de emoción religiosa sin transformación. Lágrimas sin arrepentimiento. Devoción sin verdad. ¿No pasa lo mismo hoy? Lloramos en servicios, levantamos manos, pero seguimos adorando al ego, al placer o al control. Tamuz es la espiritualidad emocional sin santidad. Sentimientos que reemplazan la obediencia. 10. La reina del cielo, la diosa que Dios aborreció, Jeremías lo deja claro. El pueblo horneaba pasteles, derramaba libaciones y rendía culto a la reina del cielo. Una figura femenina, maternal, protectora, pero idolátrica. Una mezcla de diosas como Ishtar, Astarte o Inanna. Dios dice, no lo ordené, no lo permito, lo aborrezco. ¿Y qué dijo el pueblo? Cuando adorábamos a la reina del cielo, todo nos iba bien. Desde que dejamos de hacerlo, vino el desastre. ¿Te suena familiar? Aún hoy, muchos vinculan bendición con ídolos, y cuando Dios limpia, se resisten. Prefieren la espiritualidad falsa que la obediencia verdadera. 11. Mamón, el Dios que aún reina en muchos altares. Jesús no lo llama dinero, lo llama Mamón, un señor, un rival espiritual. Y dice, no se puede servir a Dios y a Mamón, porque Mamón no solo es avaricia, es confiar más en lo que tienes que en quien te sostiene. Mamón promete seguridad, poder, prestigio, y cuando entra en la iglesia, la prosperidad se vuelve el evangelio. Las ofrendas se predican como inversión, el diezmo como llave de éxito. Y sin darnos cuenta, Mamón está sentado en el trono, recibiendo la alabanza que solo Dios merece. Dioses falsos, espíritus antiguos con nombres nuevos. Algunos fueron de piedra, otros viven en nuestro corazón. Y la verdad es esta: Dios no comparte su gloria, ni con Baal, ni con Asera, ni con Mamón, ni contigo, ni conmigo. Él es el único digno. Y cada altar que no sea suyo debe caer. Porque todo ídolo, sea sensualidad, poder, religión o emoción, te promete todo y termina quitándotelo todo. Pero hay una buena noticia. Dios todavía limpia templos, todavía rompe becerros, todavía perdona a los que dejan sus ídolos y vuelven a Él. Hoy es el día de decidir. ¿A quién adorarás?